Buenos días, Natalia. Hoy tenemos Natalia de Colombia y Natalia va a hablarnos sobre su ciudad. Natalia es de Colombia, como he dicho. Y Natalia, ¿qué nos puedes decir de tu ciudad? Bueno, Alex, muchas gracias por la invitación. Soy específicamente de la parte centro-occidente de Colombia, del departamento del Quindío, que diría yo es bueno, y como nos muestran los mapas, es el departamento más pequeño que tiene Colombia. Y allí me encuentro entonces en la capital, en el municipio de Armenia. Me encantaría iniciar resaltando, primero que todo, los paisajes de esta región. Ya, si tú bien sabes, Colombia se caracteriza por su producción en café, sí, que también lo exporta, y yo estoy ubicada en esa zona que se llama la zona del eje cafetero. Entonces, eh, estoy aquí como rodeada de todo ese paisaje tan lindo, lleno de café, de montañas, eh, de mucho verde, distintos colores de verde, y entre esos allí entonces encontramos la planta de café. Esta zona del eje cafetero como tal la compone lo que es el departamento entonces de Caldas y el departamento de Risaralda. Entonces estamos aquí, que me parece importante mencionar, en plena cordillera central. Estoy hablando específicamente de Armenia y, por decirlo así, el departamento como tal, la cordillera central. Y aquí, pues entonces vamos a encontrar que es como mi parte favorita y que siempre me encanta hablar de esta zona que es el parque. Tenemos un parque muy importante, sí, es un parque que se llama el Parque Nacional Natural de los Nevados. Entonces allí vamos a encontrar, bueno, algunas montañas, por decirlo así, picos nevados que algunos, Alex, ya no están tan, ya no tienen tanta nieve, ¿sí? Entonces, por todas estas cuestiones del calentamiento, han ido perdiendo la cantidad de nieve. De todos modos, es un lugar espectacular que muchísimas personas del extranjero vienen como tal a visitar esta zona. Te hablo de Salento, ¿sí? Que Salento, que es uno de estos municipios más turísticos. Allí encontramos un lugar, no sé si de pronto has escuchado hablar de él, que se llama el Valle de Cocora. Entonces, este valle tiene la palma de cera, ¿sí? La palma de cera, esta palma, pues digamos que se encuentra mucho en esta zona entre lo que es el departamento, pues efectivamente esos departamentos que te he hablado, que es como la planta nacional, ¿sí? Un símbolo nacional, palma de cera. Que es una planta como tal nativa de los bosques aquí montañosos de esta parte, qué pena, del Parque de los Nevados. Entonces, son unas palmas, pero mejor dicho, súper altas. Te podría hablar, yo creo que, no sé si me equivoco, de alrededor de unos 80 metros que pueden alcanzar esas palmas. Eso hace que este valle, pues mejor dicho, llegue la gente, además de que se ha vuelto un lugar, hablando pues de turismo, un poco descontrolado, ¿sí? Resalto algunos platos. Voy a hablar de uno específicamente que es la bandeja paisa, ¿sí? Esta bandeja es, digamos que el plato que si tú vienes a Colombia, obviamente lo tienes que probar. Lo encontramos aquí, que estamos ya más bien, bueno, por decirlo así, influenciados como tal, obviamente, de la cultura de Antioquia, que como tal es específicamente de allí. Está un poquito más al norte de nosotros, específicamente zona occidente. Y entonces este plato, en los restaurantes típicos, obviamente, encuentras una bandeja paisa, ¿sí? ¿Qué tiene? Entonces, tiene frijoles, ese es como el ingrediente principal. Tiene frijoles, tiene arroz, este plato tiene aguacate,
tiene chorizo, carne molida, huevo, plátano, o sea, es una combinación de ingredientes que de verdad al paladar esto es exquisito. No has mencionado que la gente de Armenia le gusta salir a beber. ¿Qué Sí, podemos decir de las bebidas no, pues de Armenia? esa pregunta está muy difícil, porque yo creo que depende a quién le haga uno esa pregunta, uno la puede responder. Como no soy una persona tan nocturna, ¿sí? Yo sí soy más bien de los cafés. Entonces aquí en Armenia te vas a encontrar muchos cafés, ¿sí? Incluso más que discotecas o bares. Cafecito donde vas y te tomas un muy buen café de una muy buena calidad y que además esto crece todos los días. Aquí hay lo que se conoce como el café montañero, como para que te hagas una idea más o menos. El café montañero es el que toma la gente, voy a decirlo así, del común. En la casa tú vas y te preparas un café montañero. Ese café montañero, café campesino, tiene panela, ¿sí? Es agua con panela y se le agrega café, ¿sí? Un café filtrado, un café colado. He oído, no estoy seguro, pero he oído que el mate también se bebe en Colombia, o por lo menos en partes de Colombia. ¿El mate sí se bebe en Armenia o en todo Colombia? No. La respuesta es que no. Obviamente hay personas, pero te digo que tiene que ser algo muy contado. Y te lo aseguro que con todas las personas que yo me cruzo, con estudiantes y demás, no me he encontrado el primero que tome mate. La última pregunta que tengo. Yo sé que en mucha de América Latina, igual que en el Caribe, muchos países tienen un carnaval o una versión de carnaval. Sí, ¿Armenia sí tiene un carnaval? ¿Podemos decirnos un poco sobre el carnaval de Armenia? claro que sí. Pues mira, hay uno aquí que se llama, es un reinado, ¿sí? El reinado de la chapolera. Esta palabra chapolera es un término que se le usa como, se usa como tal para las campesinas, ¿sí? Si hablamos de campesino, pensamos de la finca en la montaña donde se recolecta café, entonces hablamos de las mujeres recolectoras. Es un reinado que se llama así, el reinado de la chapolera. Pues obviamente tienen unos vestidos súper, súper lindos y pues la idea es hacer como honor, ¿sí? A esas mujeres recolectoras de café. Aquí encontramos el Reinado Nacional, el Reinado Nacional del Café, que se celebra, se lleva a cabo en Calarcá, que es un municipio vecino muy cerca de Armenia, en las fiestas de Armenia como tal, unas chicas muy, muy lindas. Y también, entonces allí tenemos el Jipao, ¿sí? Este también se hace en los municipios como tal que te mencioné anteriormente. Y el Jipao, esta es la palabra que no puedo dejar de mencionar en este momento. El Jipao allí, entonces es un desfile muy lindo, muy cultural. Encontramos muchas cosas típicas que identifican esta región que encontramos como tal en los hogares colombianos. Entonces son carros así de colores muy lindos que están súper cargados de estos objetos, incluso algunos tienen animales, el perrito, la gallinita enjaulada, y allí bueno, uno de los objetivos también de mostrar estos wheelies, estos carros, es hacer unas piruetas, ¿sí? Em, que definitivamente, o sea, hay que tener una habilidad increíble para llevarlas a cabo. Entonces es un desfile de verdad muy, muy lindo, súper recomendado, que lo podemos apreciar aquí en las fiestas que se llevan a cabo en el mes de octubre, ¿sí? En el municipio de Armenia. Muchas gracias, Natalia, por esta entrevista excelente. Ojalá podamos hablar un poco contigo en el futuro para saber un poco más de Armenia y de Colombia. Muchas gracias. Alex, no, claro que sí. Me encanta que tengas este espacio, que podamos conocer un poquito más de
otros rinconcitos y mencionar pues como tal estas particularidades. Entonces te agradezco de verdad por la invitación. Ha sido un espacio que de verdad he disfrutado.